Doctor Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica. Buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a usted, a toda su audiencia, a su equipo de trabajo. Doctor Acevedo, ¿usted es miembro de las FARC? Para que en contra suya, pues en contra suya y en contra del Centro de Memoria Histórica se inició una investigación, se están practicando unas pruebas y la JEP se está ocupando fundamentalmente de los delitos cometidos por las FARC, de manera que usted sería miembro de las FARC. ¿Esto qué es, doctor Acevedo? ¿Dentro de cuál proceso se quiere practicar esa prueba insólita, absurda, inconstitucional y delictiva? Cuéntenos. Pues y además inhumana, le digo, porque es que yo soy una persona que he estado toda la vida en la academia, nunca he tenido problemas con la ley, con grupos armados, nada. Entonces, pues, pero vale la pena recordarle a los oyentes cómo empezó todo esto. En el año 2019 pues hubo una campaña intensa en mi contra por mi forma de pensar los problemas del país, los problemas del conflicto armado y algunas otras cosas. Cuando llegué al Centro Nacional de Memoria Histórica, todo era un daño potencial, me decían. Yo potencialmente voy a dañar los archivos, potencialmente voy a negar el conflicto armado, potencialmente esto, lo otro, pero no concretaban en los hechos, entre otras cosas porque no me habían dejado hacer nada. En ese trámite o en esa dinámica, el senador Cepeda con el senador Sanguino y la representante a la Cámara Pizarro, María José Pizarro, me citaron a un debate de control político en 25 de noviembre de ese año. Como quiera que ahí no les fue bien conmigo, ellos acudieron a la Procuraduría y presentaron 34 quejas disciplinarias. Eso tampoco ha pelechado, pues no tiene ningún fundamento, ningún asidero, y simplemente se les ve las ganas de entorpecer mi labor, de tenerme ocupado defendiéndome de sus acusaciones. Pero a la vez, y esto yo no lo sabía hasta el año pasado, el 19 de diciembre del 2019, el senador Cepeda, como usted bien acaba de informarle a la opinión, o de decirle a la opinión, interpuso una demanda para exigirle a la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, que dictara una medida de protección sobre la información que reposa en el Centro Nacional de Memoria Histórica y sobre una colección de memoria que se había exhibido en la Feria del Libro en el año 18 y en otras ciudades, y del guión museológico, es decir, querían convertir eso en pilares, esto último en pilares inmodificables e inamovibles para cualquier administración del Centro de Memoria Histórica. Ahí empezó todo. La sala de ausencia de reconocimiento abocó el problema y dictaminó pues que lo primero no valía, que no era procedente, y lo segundo sí. Y ahí se inició eso, ese dictamen se produjo en mayo, ahí fue donde yo me enteré que yo estaba en manos de la JEP, como si fuese pues un delincuente o como si la JEP tuviera, digamos, la función de controlar, de intervenir, e incluso de entrar a dictar una medida de esta naturaleza en la que pues no tenía por qué hacerlo. Porque, como usted bien lo ha dicho, para ellos el problema es juzgar a los de las FARC, pero se están extramitando. ¿Qué alegan? Alegan que ellos son el Tribunal Supremo de la Justicia Transicional en Colombia y que para ellos no hay otra autoridad, es decir, es un Tribunal Supremo que no está bajo el control de nadie, porque ellos se derivan de un acuerdo de paz firmado a finales del año 2016 y en un acto legislativo, el 01 de 2017, que les da ese poder de proteger todo lo que tenga relación con las víctimas. En el entramado de toda su argumentación se deslizan unas acusaciones muy graves, no solamente de tipo administrativo, sino de tipo penal, como violar los derechos humanos de las víctimas al estar con mi actitud supuestamente
digamos, entorpeciendo o modificando las memorias de las víctimas, revictimizándolas. Es un señalamiento supremamente grave y sobre esa base pues han seguido trabajando. Ellos dictaron una medida cautelar sobre el guión y la muestra museológica, por 90 días. Llevamos ya casi un año, doctor Londoño, y nosotros apelamos la medida, para no hacer muy engorrosa la explicación. El Tribunal de Apelación, que es otra sala, a finales de enero de este año, dictó un auto en el que le concede, o sea, controvierte la decisión de la sala de reconocimiento, de ausencia de reconocimiento, que solamente protegió la muestra, y concede la medida de protección de toda la información, y de ahí se deriva la inspección que nos van a hacer, el allanamiento, como si el Centro Nacional de Memoria Histórica fuera la Cueva de Rolando, un nido de ampones o de terroristas o de guerrilleros o de paramilitares. Qué horror. Hasta ahí le explico. Qué horror. Hasta allá hemos llegado. Hasta allá hemos llegado y entonces no hay autoridad que revise lo que hace la JEP, nadie. No la hay. El señor Cifuentes es una especie de imperator que hace lo que le da la gana. Recordemos que esa JEP fue designada por 3 mamertos, por 3 comunistas internacionales, un amigo de la ETA de España, un amigo de Sendero Luminoso y otro amigo de los montoneros argentinos. Ese es el origen de la JEP y un acuerdo maldito que se celebró en La Habana y al que el pueblo colombiano le dijo no. Le dijo no, contra viento y marea, contra todos los gastos que hizo el gobierno, contra toda la publicidad infame para ganar con el sí, el pueblo colombiano dijo no. Entonces, ¿de dónde vienen esas facultades? ¿Y por qué se estrellan contra usted? Porque usted está guardando la verdad de lo que ocurrió en este país. Y es una verdad incontestable. Ahí están los hechos y ahí están los documentos. ¿O qué están diciendo? ¿Que usted va a ocultar documentos o va a fabricar documentos? ¿En qué consiste la acusación? ¿Usted fabrica los documentos o usted esconde los que existen? O que los escondo o que los puedo, o que los censuré, que censuré algunas piezas de la muestra museológica, o que modifiqué algunos de los textos. Voy a explicar algo que es técnico, pero no es complejo. La muestra que se hizo en Bogotá, después se hizo en Medellín, después se hizo en Villavicencio, bajo mi administración, y después se hizo en Cali. Esa muestra ha sufrido modificaciones conmigo y sin mí, por razones de espacio. Hay que suprimir unas piezas, se ponen unas. Por ejemplo, en Bogotá eran 1.500 metros, en Medellín eran 700, en Villavicencio hubo una sala de 40 metros, en Cali fueron 400 metros. Obviamente, pues, todo el material no cabía en todas partes. Entonces, tanto la administración anterior como la mía, pues, tuvieron que tomar medidas de modificaciones. De alteraciones no, yo soy historiador y sé que una pieza no se modifica, sino que se va o no va, uno decide. Está entre mis funciones claramente el artículo, el numeral 3 del artículo 9 del decreto 4803, mire usted cómo me estoy convirtiendo de historiador a abogado, señala claramente que dentro de mis funciones está el de crear, diseñar y administrar un museo de la memoria de las víctimas. Y dice también claramente que en lo que tiene que ver con la definición de los contenidos. Pero resulta que yo pues encuentro que algunos contratistas se consideran más poderosos que el director. Y entonces son ellos los que deciden el contenido, que el director es un cero a la izquierda, que el director no tiene por qué decir nada, pues, como si yo no tuviera conocimiento. Pues yo soy, pues digamos, preparado en la historia de política contemporánea, pues sé muchas cosas, yo no soy museólogo, pero sí sé de contenidos. Entonces, uno opina, uno dice, uno discute, hay reuniones internas, se discute, se habla, pero alguien tiene que tomar las decisiones. Eso no es un ambiente diletante.
Entonces de eso me acusan. En la exposición de Cali, que fue en la que finalmente yo intervine, hice una serie de sugerencias que no se acataron tampoco. Yo fui a ver la exposición ya instalada y vi que no, por ejemplo, una pieza que era de la Unión Patriótica, un afiche, donde figura Bernardo Jaramillo, está también Tiro Fijo, está Jacobo Arenas, y está el nombre de la UP, etcétera. Estábamos en campaña electoral para las regionales, eso fue entre septiembre y octubre del año pasado. Entonces, pues yo dije, a mí no me parece bien que el Museo de la Memoria pues tenga este tipo de piezas, pero lo más importante es que estamos en época electoral y el Centro de Memoria puede ser acusado de estar terciando con ese tipo de mensajes. Yo dije, pues lo más correcto es que no vaya la pieza. Pues la pieza la pusieron y además imprimieron 1000 afiches sin mi autorización de esa pieza para que la gente que entrara al museo tomara ese afiche. Es un afiche, es casi una cosa de propaganda. Entonces yo Sin terminé casi, sin casi. Es un elemento propagandístico esencial el afiche. Sí, exactamente. Entonces de ahí se han valido. Le doy un dato adicional, doctor Londoño, a usted y a la audiencia. En la inspección que nos ordenan, eso la firman, es una sala de apelación de 5 magistrados, entre los que está la señora Patricia Linares, directora del de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y está el señor Rodolfo Arango, profesor marxista de la Universidad de los Andes. Bueno, no importa que sea eso. De esas a las 4 votaron a favor de hacer la inspección y una magistrada, no recuerdo el nombre, hizo salvamento de voto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Una situación que a mí me parece, yo no sé usted que es experto en derecho, la señora Linares trabajó 6 años en el Centro Nacional de Memoria Histórica como alta consejera del director anterior, del doctor Gonzalo Sánchez. Y ella participó en todos esos procesos de contenido del Centro Nacional de Memoria Histórica. Está impedida. Bueno, no diga más, está impedida. Y si no y si no denunció ese impedimento es una delincuente, porque tiene el impedimento obvio para intervenir en cualquier cosa que tenga que ver con una institución de la que ella participó. Bueno, y de la sala de ausencia de reconocimiento, el magistrado instructor, el señor Salazar, también trabajó en el Centro Nacional de Memoria Histórica entre el año 2016 y 2017 y no se declaró impedido. Pero adicionalmente, doctor Fernando, explíqueme usted esto. Yo figuro entre las personas que deben ir a hacer declaración allá. No me han llamado, no me han puesto fecha y ya me pusieron la pena. La pena por algo que yo no he hecho ningún daño. Tengo el mejor sistema de archivos de los derechos humanos, que es admirado en el campo internacional, porque la persona que está haciendo ese trabajo de resguardar esa información tan delicada es una experta y es una técnica y es una persona totalmente transparente. He trabajado con comunidades sin ningún problema, rescatando sus memorias, sus narrativas, sin sesgo. Entonces, he publicado 4 informes de el fenómeno paramilitar que allá en el Congreso dijeron que yo lo iba a ocultar. Entonces, los hechos como que no importan. Importa es como que la acusación que hacen es válida per se, sin necesidad de demostración. Y eso es un absurdo. Y no me han citado. Inaudito.
Doctor Acevedo, además esa jurisdicción que no es jurisdicción, eso es un remedio de jurisdicción, eso es una cosa espantosa, esa jurisdicción especial para la paz es hija de Satanás, pero esa es otra cosa. En todo caso no puede intervenir sino dentro de un proceso, como parte de un proceso, decretar una prueba que convenga a la verdad que se busca en ese proceso. Lo que están haciendo, este juicio en contra suya, no está en ningún proceso porque no hay ninguno abierto contra la comisión que usted representa. Ninguno, ni lo puede haber. Pero ellos dicen en su argumentación que no se puede entender esto como un proceso jurídico tendiente a una pena. Pero entonces no pueden obrar, pueden obrar porque ellos son jurisdicción. Ellos no son un organismo político que hace lo que le da la gana. Así al doctor Cifuentes le quiera hacer lo que le da la gana, y la señora Linares también, y todos esos mamertos que están allá en la Jurisdicción Especial para la Paz. No lo pueden hacer. Pero ellos dicen que no es un juicio, pero todas las formalidades, doctor Londoño, desde que un testigo entra allá, le toman el juramento, le dicen que si dice mentiras, lo pueden penalizar, etcétera, etcétera, y el magistrado instructor dice que habla, cuando habla, y es el que hace todas las preguntas, y es el que le tapa la boca a los abogados de nosotros, y bueno, dice y desdice, eso es un juicio, aunque diga que no. Claro, ¿y juicio contra quién y con cuáles garantías y con cuáles nombramientos de defensores y detrás de cuál verdad y para imponer cuál pena? No, doctor Acevedo, esto es el mayor de los abusos que se han cometido en Colombia, y son esos magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz a los que hay que iniciarles un proceso por un prevaricato masivo, que es el que están cometiendo. En todo caso, doctor Acevedo, usted no está solo. El pueblo colombiano lo acompaña y sabe que ahí, en ese museo, está la historia trágica de unos hechos que hubiéramos querido que no se presentaran, pero ahí está esa realidad. Doctor Londoño, algún momento, algún día, usted me concederá un espacio para hablar de ese museo, para hablar de nuestra filosofía, para que las víctimas se den cuenta que eso va a ser de ellas. Ese museo está en construcción, va a ser una hermosura. Y yo le garantizo que no va a tener sesgos ideológicos ni religiosos que puedan espantar a algún visitante. Todas las garantías para las víctimas. Queda invitado, doctor Acevedo. Queda invitado. Cuando usted disponga, doctor Londoño, y le agradezco mucho este espacio. Un gran abrazo. Darío Acevedo, director del Centro Nacional de Memoria Histórica, víctima de un atropello infame de ese antro de mamertos internacionales, de comunistas, que es la JEP, estaba con nosotros en la hora de la verdad. En el Banco Agrario somos un banco ágil y moderno que trabaja de la mano de un campo que produce, emprende y